Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de anillos. Hoy vamos a ver dominios de ideales principales. Empecemos notando que si nosotros tenemos un anillo cualquiera R y si tenemos un elemento A en ese anillo R, entonces podemos definir un ideal de la siguiente manera. Definimos A, el ideal generado por A, lo definimos como el conjunto de R's por A, tales que R está en R. Ok. Veamos que el ideal generado por A sí es un ideal. Ok, primero debemos de ver que es un subgrupo aditivo. Así que pongamos sea RA y R'A en, en el ideal generado por A. Entonces nosotros tenemos que RA menos R'A, esto es igual a R menos R' por A. Y así ya nos podemos dar cuenta de que este RA menos R' también lo podemos escribir como un elemento de R por A. Entonces, R menos R por A está también en el ideal generado por A, ¿no? Y ya con esto es suficiente para probar que es un subgrupo aditivo. Ahora debemos de probar que es cerrado bajo la multiplicación por elementos del anillo. Bueno, si nosotros tenemos un elemento X en R, entonces obviamente X por R por A, esto va a ser igual a X por R por A, y esto va a estar en el ideal generado por A, porque X por R es un elemento de R, y un elemento de R multiplicado por A va a ser un elemento del ideal generado por A. Y entonces, a los ideales que sean así, que sean generados por un elemento, nosotros los vamos a llamar ideales principales. Principales. Y si nosotros tenemos un dominio entero en el que cualquier ideal de ese dominio entero sea un ideal principal, entonces a ese dominio entero lo vamos a llamar dominio de ideales principales. A ver, voy a anotarlo. Un dominio de ideales principales. Este dominio de ideales principales es un dominio entero, pero aquí nada más escribimos dominio, en el que todo ideal es principal. O sea, es generado por un elemento, como aquí habíamos dicho. Entonces, esto va a ser un dominio de ideales principales. Ahora vamos a ver un ejemplo de dominio de ideales principales. El anillo de los enteros es dominio de ideales principales. Para ver por qué esto es cierto, tenemos que recordar el algoritmo de Euclides, que nos dice sea n un número natural y q un entero positivo, entonces existen m y r en los naturales, tales que n es igual a mq más r, y r es más grande o igual a 0, pero más pequeño que q. Ahora vamos a ver que z es dominio de ideales principales. Para esto pongamos sea i un ideal de z. Entonces queremos demostrar que i es ideal principal, o sea que es generado por un elemento. Entonces, si i es ideal de z, entonces hay dos posibilidades. La primera es que i sea igual al ideal trivial y la segunda es que i no sea igual al ideal trivial. En la primera posibilidad nosotros ya tendríamos que i es principal porque está generado por cero. Así que supongamos la segunda. Supongamos que i es distinto del trivial.
Ok, entonces lo que queremos demostrar es que I es principal. Ok. Y si I es no trivial, entonces existe un elemento A en I tal que A es un entero positivo y tal que y que A es el entero positivo más pequeño en I. En I. Bueno, nosotros tenemos eso. Ahora, pongamos sea B en I otro entero positivo. Otro entero positivo. Okay. Entonces, ahora aquí es donde ya podemos aplicar el algoritmo de Euclides, porque tenemos un número natural y también tenemos un entero positivo. Entonces, existen M y R naturales, tales que B es igual a MA más R, y también tales que 0 es más pequeño o igual a R, y esto es más pequeño que A, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto, entonces R es igual a B menos MA. Y esto es un elemento del ideal I. Y ahora, como R es más pequeño que A y R es igual a B menos A con B positivo, entonces nosotros necesariamente debemos de tener que R es igual a 0. Y si R es igual a 0, entonces B es igual a MA. Y así nosotros ya tenemos demostrado que cualquier elemento en un ideal I lo podemos escribir de esta forma. Aquí. Por tanto, okay, por tanto, este I es igual al ideal generado por A. Ahora, recordemos que si nosotros tenemos R y S elementos de un anillo cualquiera, entonces decimos que R divide S. Sí, y solo si existe un A tal que S sea igual a A por R, ¿no? Entonces, esto de R divide a S, por la definición nos podemos dar cuenta de que es equivalente a decir que S está en el ideal generado por R. Y esto también es equivalente a decir que S, el ideal generado por S es un subconjunto del ideal generado por R. Okay. Ahora vamos a probar esta proposición que nos dice sean R y S elementos de un dominio entero, entonces que R divida a S y que S divida a R, eso es equivalente a decir que el ideal generado por R es igual al ideal generado por S. Y eso es equivalente a decir que S es igual a UR con U una unidad. Ok, primero vamos a probar que R divide a S y S divide a R. Eso implica que el ideal generado por R es igual al ideal generado por S. Primero, pues suponemos que R divide a S y que S divide a R. Entonces, por definición de divisibilidad, eso significa que existe A1 y A2, tales que A1 por R sea igual a S y que A2 por S sea igual a R. Ahora vamos a ver que el ideal generado por R es igual al ideal generado por S. Para eso pongamos sea X en el ideal generado por R. Entonces, por definición de ideal generado por R, X es igual a M por R para algún M. Y usando esta ecuación, nosotros tenemos que X es igual a M por A2 y eso por S. Y por definición de ideal generado por S, eso implica que X está en el ideal generado por S.
Para la otra parte, pongamos sea x en el ideal generado por S, entonces x es igual a m por S para algún m. Y entonces nosotros tenemos que x es igual a m por a1 por r, porque usamos esta ecuación de aquí. Y esto implica que x está en el ideal generado por m. Y ya con esto podemos concluir que el ideal generado por m es igual al ideal generado por s. Ok. Vamos a ver lo que nos faltaba de demostrar. Primero, que el ideal generado con r igual al ideal generado con s. Eso implica que s es igual a UR con U una unidad. Para ver por qué eso es cierto, supongamos que el ideal generado por R es igual al ideal generado por S. Entonces, S es igual a UR y R es igual a U' por S, para algún U y U' que estén en el dominio entero. Entonces, si sustituimos esta ecuación en esta, nos queda que S es igual a U por U' por S. Y aquí puedo poner aquí el 1 por S es igual a U por U' por S. Y como nosotros estamos en un dominio entero, podemos cancelar las S y tenemos que U es igual a U por U'. Y por tanto, U es una unidad, ¿no? Ahora, ya finalmente vamos a demostrar que S es igual a UR con U una unidad. Implica que R divide a S y S divide a R. Ok. Primero, supongamos que S es igual a UR, que es precisamente la hipótesis de aquí, con U una unidad. Entonces existe una U' tal que U por U' es igual a 1. Y de aquí nosotros podemos multiplicar esta ecuación por U'. Tenemos que SU' es igual a U' por U por R y esto es igual a R. Y por tanto R divide a S y S divide a R. Y bueno, ya esto es todo por el video. Gracias por ver, si te gustó deja un like y nos vemos hasta la próxima.